Tenía apenas 17 años cuando sus propios hermanos lo agarraron entre varios, le arrancaron la túnica que tanto odiaban, y lo arrojaron al fondo de un pozo seco en medio del desierto. Ahí abajo, sin agua, sin luz, escuchando cómo afuera sus hermanos se sentaban tranquilamente a comer, José debió pensar que esa era la peor traición que un ser humano podía sufrir. No tenía forma de saber que ese pozo era apenas el primer escalón de una caída que lo llevaría hasta lo más bajo de la esclavitud y la cárcel, antes de terminar gobernando el imperio más poderoso de su época. Esta es la historia real de José, el hijo favorito que se convirtió en esclavo, el esclavo que se convirtió en prisionero, y el prisionero que terminó salvando de la hambruna a la misma familia que intentó matarlo. Es una historia que atraviesa palacios, cárceles y desiertos, con traiciones, tentaciones, y un giro final que muchos consideran uno de los momentos más emotivos de todo el Antiguo Testamento. Quédate hasta el final, porque el giro más increíble de esta historia no ocurre en Egipto, ocurre en el momento exacto en que José vuelve a ver a los hermanos que lo traicionaron. Todo empieza generaciones antes, con un hombre llamado Jacob, que tuvo 12 hijos de 4 mujeres distintas, en un contexto familiar que ya venía cargado de rivalidades desde antes de que José naciera. Jacob había amado a Raquel desde el primer día que la vio, pero un engaño de su suegro Labán lo obligó a casarse primero con Lea, la hermana mayor, antes de poder casarse finalmente con la mujer que realmente quería. Esa historia de favoritismo y rivalidad entre esposas se trasladó directamente a los hijos. En una familia así, dividida desde el principio, ya había suficiente tensión acumulada para una tragedia. Pero Jacob cometió un error que encendió la mecha. Amaba a José más que a cualquiera de sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez con Raquel, la mujer que realmente había querido casarse desde el principio y que había muerto joven, dejando a José y a su hermano menor Benjamín como los últimos recuerdos vivos de ese amor. Y Jacob no lo disimulaba en absoluto. Le regaló una túnica especial, de colores, un lujo que ninguno de sus otros hijos tenía, una prenda que en esa cultura funcionaba casi como una declaración pública de quién sería el heredero preferido. Sus hermanos vieron ese regalo y entendieron el mensaje perfectamente, sin decirlo en voz alta, empezaron a odiarlo, y ese odio fue creciendo en silencio, alimentado día tras día por cada gesto de preferencia que su padre repetía sin medir las consecuencias. José, para colmo, no ayudaba mucho a calmar las cosas. Tenía 17 años y 2 sueños que contó sin pensar en las consecuencias. En el primero, estaba atando gavillas de trigo con sus hermanos en el campo, y de repente su gavilla se ponía de pie mientras las de ellos se inclinaban a su alrededor, como rindiéndole homenaje. En el segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Se lo contó a toda la familia sin filtro, y hasta su propio padre lo reprendió, preguntándole si acaso esperaba que su madre, su padre y sus hermanos se postraran ante él. Pero algo en esos sueños quedó rondando en la cabeza de Jacob, mientras que en la de sus hermanos solo quedó una cosa: más motivos para odiarlo. La oportunidad llegó un día en que Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que estaban pastoreando el ganado lejos de casa, en la región de Siquem. Cuando lo vieron acercarse a la distancia, todavía con esa túnica de colores brillando bajo el sol del desierto, algo se rompió definitivamente dentro de ellos. Empezaron a planear matarlo ahí mismo, tirarlo a uno de los pozos secos que abundaban en la zona y decirle después a su padre que un animal salvaje lo había devorado, inventando así una mentira que Jacob no tendría forma de comprobar. Solo uno de ellos, Rubén, el hijo mayor, se opuso a la idea de matarlo directamente,
aunque no por pura bondad, sino calculando en secreto que podría rescatarlo más tarde sin que los demás lo supieran, y así recuperar algo de la posición que había perdido ante su padre años atrás. Propuso entonces arrojarlo vivo al pozo en lugar de derramar su sangre. Cuando José finalmente llegó hasta ellos, sin sospechar nada, lo agarraron entre varios, le arrancaron la túnica que tanto despreciaban, y lo bajaron al fondo del pozo seco, ignorando por completo sus gritos. Y entonces, mientras José suplicaba desde el fondo pidiendo piedad, según se menciona más adelante en el propio relato, sus hermanos se sentaron a comer tranquilamente, como si nada estuviera pasando a apenas unos metros de distancia. En ese momento pasó por el camino una caravana de mercaderes ismaelitas que iba camino a Egipto cargando especias, bálsamo y mirra para vender. Judá, otro de los hermanos, tuvo entonces una idea que le pareció más rentable que simplemente dejarlo morir de hambre en el pozo, venderlo como esclavo y sacar algo de provecho económico de la situación. Sacaron a José del pozo y lo vendieron a los mercaderes por 20 piezas de plata, el precio habitual de un esclavo joven en esa época. Rubén, que no estaba presente en el momento de la venta porque se había alejado del grupo, volvió al pozo esperando rescatarlo en secreto, y al encontrarlo completamente vacío, se desgarró la ropa de la desesperación, sabiendo que ahora tendría que enfrentar solo el peso de esa pérdida frente a su padre. Para completar el engaño, los hermanos mataron un cabrito, mojaron la túnica de colores en su sangre, y se la llevaron a Jacob, dejando que él mismo llegara a la conclusión de que una fiera había despedazado a su hijo favorito. Jacob rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio, y lloró por José durante años sin poder ser consolado por ninguno de sus otros hijos, sin saber que en realidad estaba vivo, encadenado, camino a un país extranjero del que probablemente ni siquiera conocía el idioma. En Egipto, José fue comprado por un hombre llamado Potifar, un oficial de alto rango al servicio del faraón, capitán de su guardia personal. Ahí, lejos de hundirse en la desesperación por todo lo que había perdido, José trabajó con tanta dedicación y honestidad que Potifar empezó a notar algo diferente en él. Todo lo que emprendía parecía prosperar de una manera que no podía explicarse solamente con esfuerzo humano. Con el tiempo, Potifar terminó confiándole la administración completa de su casa, sus tierras y todos sus bienes, sin necesidad de supervisar nada personalmente, porque sabía que en manos de José todo estaba en orden. Todo parecía empezar a estabilizarse, hasta que la esposa de Potifar puso los ojos en él. José, según describe el texto, tenía una presencia notable, y aquella mujer empezó a insistir día tras día para que se acostara con ella. No fue una insinuación aislada, fue una presión constante, repetida, en un ambiente donde José se cruzaba con ella todos los días dentro de la misma casa. Y día tras día, José se negó, entendiendo que ceder no solo traicionaría la confianza absoluta que Potifar había depositado en él, sino que sería, en sus propias palabras, un pecado directo contra Dios. Un día, aprovechando que no había ningún otro sirviente en la casa, ella lo tomó del manto intentando forzarlo físicamente, y José reaccionó de la única forma que pudo, huyendo, dejando la prenda en sus manos y escapando literalmente de la situación. Furiosa por el rechazo y temiendo quedar expuesta, la mujer usó ese mismo manto como prueba falsa, gritando a los demás sirvientes y luego a su esposo que José había intentado abusar de ella. Potifar, sin investigar más a fondo, sin darle a José la oportunidad de defenderse, ardiendo de una ira que probablemente mezclaba el orgullo herido con la vergüenza, mandó encarcelarlo de inmediato. De esclavo fiel a prisionero injustamente acusado.
Podría parecer el fondo del pozo otra vez, y en muchos sentidos lo era, porque en las cárceles egipcias de esa época las condiciones eran duras y la esperanza de salir con vida no era garantía para nadie, mucho menos para un extranjero sin familia ni recursos que lo respaldara. Pero incluso ahí, José siguió haciendo lo mismo que siempre había hecho desde niño: trabajar con integridad, sin amargarse, sin dejar que la injusticia lo convirtiera en otra persona, hasta ganarse otra vez la confianza de una autoridad, en este caso el carcelero, que terminó poniéndolo a cargo de la administración de los demás presos, prácticamente repitiendo el mismo patrón que ya había vivido en la casa de Potifar. Ahí, en esa prisión, José conoció a dos hombres que habían servido directamente al faraón, el copero y el panadero real, ambos encarcelados tras haber ofendido de alguna manera a su señor. Una noche, ambos tuvieron sueños extraños que no lograban interpretar, y José notó que a la mañana siguiente los dos se veían visiblemente angustiados. Les preguntó qué les pasaba, y ellos le explicaron que habían tenido sueños pero no había nadie ahí dentro que pudiera interpretarlos. José, que desde niño había demostrado esa capacidad, aunque nunca de una forma que buscara protagonismo, les explicó que las interpretaciones pertenecen a Dios y les pidió que se los contaran de todas formas. Al copero le dijo que en 3 días el faraón lo restauraría a su cargo, y que volvería a poner la copa en la mano del rey como antes. Al panadero, en cambio, le dio una noticia mucho más dura: en 3 días el faraón ordenaría su ejecución. Ambas cosas ocurrieron exactamente como José las había anunciado, palabra por palabra, 3 días después. Antes de que el copero regresara al palacio, José le pidió un solo favor: que se acordara de él ante el faraón y ayudara a sacarlo de esa prisión donde estaba injustamente, contándole brevemente cómo había sido secuestrado de su tierra y encarcelado sin haber hecho nada malo. El copero salió libre, volvió a su vida normal dentro del palacio, rodeado otra vez de comodidades, y se olvidó completamente de José durante 2 años enteros, 2 años más que José tuvo que pasar encerrado, sin ninguna noticia, sin ninguna señal de que su situación fuera a cambiar alguna vez. 2 años después, el faraón de Egipto tuvo 2 sueños que ningún sabio ni mago de su corte lograba interpretar, y en el antiguo Egipto eso era motivo de verdadera angustia real, porque se creía que los sueños del faraón podían anticipar el destino entero de la nación. En el primero, 7 vacas flacas y demacradas, de aspecto casi enfermizo, se comían a 7 vacas gordas y saludables que pastaban junto al río Nilo. En el segundo, 7 espigas de trigo delgadas y quemadas por el viento del desierto devoraban a 7 espigas gruesas y llenas de grano. El faraón despertó angustiado ambas veces, convocó a todos los adivinos y sabios de Egipto, y ninguno de ellos supo darle una respuesta que lo convenciera. Fue entonces cuando el copero, viendo la desesperación del rey extenderse por todo el palacio, finalmente se acordó de aquel joven hebreo en la prisión que le había interpretado su propio sueño con una exactitud perfecta 2 años atrás, y se atrevió a mencionarlo ante el faraón, quizás con algo de vergüenza por no haberlo recordado antes. José fue sacado de la cárcel apresuradamente, afeitado según la costumbre egipcia, vestido con ropas limpias, y llevado ante el faraón en cuestión de horas, pasando en un mismo día de prisionero olvidado a estar frente al hombre más poderoso de la tierra conocida. Ahí, sin ninguna duda ni vacilación, y dejando claro desde el principio que no era él quien tenía el poder de interpretar sino Dios actuando a través de él, José explicó que los 2 sueños significaban exactamente lo mismo: 7 años de abundancia extraordinaria en Egipto, seguidos por 7 años de una hambruna tan severa que borraría por completo el recuerdo de la prosperidad anterior. Y no se quedó solamente en la interpretación,
fue más allá y propuso un plan de gobierno completo: nombrar a un hombre sabio y capaz que administrara durante los años buenos el almacenamiento de la quinta parte de toda la cosecha nacional, para tener reservas suficientes cuando llegara el desastre que se avecinaba. El faraón, impresionado por la claridad del plan y convencido de que el Espíritu de Dios estaba en ese hombre, tomó una decisión que cambiaría completamente el destino de José: lo puso a cargo de todo Egipto, segundo al mando después de él mismo. El mismo joven que había estado encadenado como esclavo y olvidado en una prisión, ahora llevaba el anillo del faraón en su mano, vestía ropas de lino fino, y recorría las calles en el segundo carro del reino mientras la gente se inclinaba ante él. Los sueños que había tenido de adolescente, aquellos que tanto habían enfurecido a sus hermanos, se estaban cumpliendo de una forma que nadie hubiera podido imaginar. Durante los 7 años de abundancia, José organizó el almacenamiento de grano con tanta eficiencia que, cuando llegó la hambruna, Egipto era el único país de toda la región con suficiente comida para sobrevivir. Y esa hambruna no se quedó dentro de las fronteras de Egipto, se extendió por toda la tierra, incluyendo Canaán, donde vivía Jacob con el resto de sus hijos, los mismos que años atrás habían vendido a José como esclavo. Sin comida y desesperado, Jacob envió a 10 de sus hijos a Egipto a comprar grano, quedándose solo con Benjamín, el hermano menor, el único hijo que le quedaba de Raquel. Cuando los 10 hermanos llegaron a Egipto y se presentaron ante el gobernador para comprar grano, se inclinaron ante él con el rostro hacia el suelo sin reconocerlo, exactamente como en aquel sueño de la juventud de José que tanto habían despreciado y que había sido, en parte, la razón de todo su odio años atrás. José, en cambio, los reconoció de inmediato, a pesar de que ya habían pasado más de 20 años desde la última vez que se habían visto. Ahí estaban, frente a él, inclinados, pidiendo comida, los mismos hombres que lo habían arrojado a un pozo y vendido como mercancía sin ninguna compasión. Y en ese momento, José tuvo en sus manos un poder absoluto sobre la vida de cada uno de ellos: podía encarcelarlos, ejecutarlos, o simplemente dejarlos regresar con las manos vacías a morir de hambre junto con el resto de la familia. En cambio, decidió no rebelarse todavía, habló con ellos a través de un intérprete para que no reconocieran su voz, y puso en marcha una serie de pruebas. Los acusó de ser espías que venían a investigar las debilidades del país, los interrogó con dureza durante días, y exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de que realmente eran una familia de 12 hermanos y no un grupo de infiltrados, mientras retenía a Simeón como rehén hasta que regresaran. Cuando finalmente los hermanos regresaron con Benjamín, José organizó un banquete para ellos, y en un momento a solas tuvo que salir de la sala porque las lágrimas lo desbordaban al ver de nuevo al hermano menor que compartía madre con él. Pero antes de rebelarse por completo, todavía preparó una última prueba: mandó esconder su propia copa de plata en el saco de Benjamín, y luego los acusó de robo, dejando claro que solo Benjamín se quedaría como esclavo mientras los demás podían irse libres. Fue en ese momento cuando Judá, el mismo hermano que años atrás había propuesto vender a José, dio un paso al frente y ofreció quedarse él mismo como esclavo en lugar de Benjamín, explicando que su padre no sobreviviría a la pérdida de otro hijo de Raquel. Esa fue la prueba definitiva. Al ver que sus hermanos, los mismos que alguna vez lo habían vendido sin el más mínimo remordimiento aparente, ahora estaban dispuestos a sacrificar su propia libertad para proteger a su hermano menor, José ya no pudo contenerse más. Mandó salir a todos los sirvientes egipcios de la sala, quedándose completamente a solas con sus hermanos por primera vez en más de 20 años, y entre lágrimas tan fuertes que se dice que se escucharon fuera de la habitación,
e incluso llegaron hasta oídos de la casa del faraón. Les dijo, en su propio idioma, el idioma de la infancia que ellos jamás hubieran esperado escuchar de un gobernador egipcio: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Los hermanos quedaron completamente paralizados de terror, incapaces de responder una sola palabra, esperando la venganza que en el fondo sabían que merecían después de tantos años. Pero José, en lugar de castigarlos, en lugar de usar todo el poder que tenía sobre sus vidas, se acercó y les dijo algo que resume el corazón entero de esta historia: acérquense a mí, yo soy José su hermano, a quien vendieron para Egipto. Ahora bien, no se entristezcan ni les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy se ve, mantener con vida a mucha gente. José llevó a toda su familia a vivir a Egipto, instalándolos en la mejor tierra de la región, la tierra de Gosén, incluyendo a su padre Jacob, que después de años de creer a su hijo favorito muerto y devorado por una fiera, finalmente pudo abrazarlo de nuevo, llorando sobre su cuello durante un largo rato, antes de poder morir en paz muchos años después, rodeado de la familia que creyó haber perdido para siempre. La historia de José no es solamente la historia de una traición familiar resuelta con un final feliz. Es la historia de cómo alguien puede atravesar el pozo, la esclavitud, la tentación y la injusticia de una cárcel, sin perder su integridad en ninguno de esos escalones, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando parecería más fácil rendirse o guardar rencor. Y es también la historia de cómo el peor sufrimiento de una vida puede terminar convirtiéndose, con el tiempo, en la salvación de las mismas personas que lo causaron. 13 años pasaron entre el fondo de aquel pozo y el trono al lado del faraón. 13 años en los que José no tenía forma de saber cómo terminaría su historia, y sin embargo, siguió actuando con la misma integridad en cada situación que le tocó enfrentar. Si esta historia te llegó, en el próximo vídeo vamos a contar la historia de otro hombre que también empezó en lo más bajo, un pastor de ovejas que se enfrentó al guerrero más temido de su época armado solamente con una honda y 5 piedras. Suscríbete y activa la campana para no perdértela.